¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Hoy conversamos con los representantes de PharmAid Pharmacy y nos aseguran que ya en junio abrirán las sedes de Orlando y El Doral. Y también nos dieron la buena noticia de que viene otra para el norte de Miami. Después les contaremos en dónde es. Pero ya en junio vamos a tener 3 PharmAid Pharmacy en Pembroke Pines, en El Doral y también en Orlando. Así que esa buena noticia, pero te la vamos a dar aquí. En las 3 PharmAid Pharmacy vas a poder comprar las medicinas con las instrucciones del médico de tu país de origen. Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Pero antes, muchos de nuestros seguidores nos han preguntado cómo le fue a Verónica Castillo, la gimnasta venezolana que conversó con nosotros la semana pasada, que iba a una competencia para clasificar y junto con su equipo, por supuesto. Bueno, la buena noticia es que el equipo quedó en primer lugar en la región 8. Ahí tenemos la imagen del equipo recibiendo su certificado de que quedaron en primer lugar y Verónica trajo 3 medallas, el primer lugar del equipo, cuarto lugar en salto, quinto lugar en barras asimétricas y séptimo lugar en la general. Ahí tenemos a nuestra hermosa venezolana que dejó el nombre de nuestro país en alto, aunque está compitiendo lamentablemente por Estados Unidos, pero bueno, siempre con los colores de nuestro país en su corazón. Bueno, vamos a conversar felicitaciones, Verónica, estamos súper, súper orgullosos de ti. Y todo el mundo preguntando cómo estuvieron, pero como no estuve el lunes y martes, no pude contarles el resultado de esas competencias. Bueno, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien y qué excelentes noticias, Patricia, de esta joven, ¿verdad? El talento venezolano es increíble y qué bueno que podamos ver eso, que más personas de nuestras comunidades, personas que vinieron de otros países a buscar el sueño americano, pero además a aportar. Y esto es lo que está haciendo esta joven. Esto es un ejemplo de superación y es un ejemplo que con ganas todo se puede. Y también es un ejemplo de lo que describe a la comunidad inmigrante. Y está específicamente a la comunidad venezolana. La gran mayoría de personas que quieren salir adelante. A los padres, felicidades a los padres. Imagino el sacrificio bien grande para poder lograr que su hija logre este objetivo y esto, como dice Patricia, es una victoria para todos. Eso es así, es una familia disciplinada porque también tienen otra hija que también es atleta y bueno, están dedicados de verdad a las 2 hijas que lo hacen muy bien. También estamos súper felices por el jockey venezolano que ganó el Kentucky Derby. Es la primera vez que ese muchacho compite que participa en el Kentucky Derby y ganó. Así Yo me vi esa cara, no lo podía creer, eso fue de película, esa competencia, porque todas las probabilidades estaban prácticamente en contra él, pero así como cuestión del destino, se pasó a todo el mundo y terminó ganando, y dijo, Dios mío, qué alegría, qué bueno. Entonces dejando
el nombre de Venezuela bien alto y el nombre de todos los latinos, de toda la comunidad hispana, de todos aquellos que queremos salir adelante en este gran país. Así es. Bueno, Jesús, tenemos la información de que la Corte de Inmigración está ofreciendo asistencia a inmigrantes detenidos. Creo que es una gran noticia, porque además eso creo que los va a salvar de la desinformación, y eso es muy importante, ¿no? Cuéntanos de qué se trata esto, porque es una ayuda del gobierno y es una ayuda, creo que es muy importante. Definitivamente, y se llama justamente así, amigo de la Corte. Esto es algo que ya existía desde hace mucho tiempo, pero para otros sistemas legales, sobre todo el sistema criminal, el sistema federal, pero es algo que se va a implementar en las Cortes de Inmigración, específicamente para beneficios de aquellos inmigrantes que están detenidos y no tienen representación legal. Ahora, es muy importante saber lo siguiente, esto no quiere decir que la persona ya no vaya a necesitar un abogado, porque de hecho el mismo Departamento de Justicia dice que estos amigos de la Corte no pueden representar legalmente a un inmigrante. Pero ¿qué exactamente hiciera? ¿Cuál es el papel de este amigo de la Corte? Bueno, es una persona que va a explicar a ese migrante que quizás no tiene representación de qué se trata su audiencia, qué es lo que está hablando el juez, qué es lo que quiere decir, porque sabemos que existen traductores, pero los traductores están limitados solo a traducir lo que se está diciendo, pero no a explicar bien lo que se está diciendo, y muchas veces personas se encuentran en diferentes sitios en el país donde no van a entender a los jueces de inmigración. La gran mayoría solo hablan inglés. Entonces, el amigo de la Corte va a explicar el proceso, va a explicar los derechos, va a explicar a esa persona qué es lo que puede hacer, qué gestión es la que puede comenzar, qué es lo que puede esperar de esa audiencia y de próximas audiencias. Es dejarle saber a ese inmigrante que no tiene representación, información básica del proceso legal donde está y qué es lo que va a posiblemente a pasar en su caso. Pero, vuelvo y repito, es limitada. Esto es algo que no reemplaza lo que es la representación legal, pero sí le da a ese inmigrante esa tranquilidad de saber que aunque no tenga representación legal, puede, sin embargo, saber sobre su propio caso, alguien le puede explicar sobre el caso y también que sepa lo que pudiera pasar en su corte de inmigración. Entonces, esto es algo que, bueno, estoy muy contento por eso, porque es algo que va a beneficiar a muchas personas que quizás no tienen la asistencia legal necesaria, que por lo menos puedan entender información básica sobre sus propios casos. Jesús, ¿y cómo se implementa esto? ¿El detenido tiene que comunicarse con estos amigos de la Corte o ellos llegan a las cárceles de inmigración y conversan con ellos? ¿Cómo funciona? Sí, entonces esto es algo que, de hecho, el amigo de la Corte sí trabaja o asistiera es a la Corte de Inmigración. Esto es algo que ellos van a comenzar a hacer y viniera haciendo en los centros de detenciones y cortes que están dentro de centros de detenciones. Pero esto es algo que se le va a proveer a aquel inmigrante que no tenga asistencia legal. Entonces, para esas personas, este servicio que está es parte del servicio de Departamento de Justicia. Ellos van a estar haciendo esta labor. Ellos, aunque no trabajan específicamente para el Departamento de Justicia, sí apoyan al Departamento de Justicia y coordinan con ellos lo que es esa digamos, no lo llamaría representación, pero poder ayudar a ese inmigrante. Sin embargo, es muy importante que esto, lógico, mi consejo es que sea para algo limitado. Si una persona por alguna razón tiene una audiencia muy cercana o quizás lo agarraron y le dieron una audiencia y no les dio tiempo de poder conseguir un abogado, como hemos dicho en muchas ocasiones, existen varias organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios legales a bajo costo o gratuitos. Y entonces es importante que, aunque exista este programa, y qué bueno que existe este programa, que ese inmigrante o la familia de ese inmigrante pueda buscar ayuda legal. ¿Por qué? Porque ya con la ayuda legal un inmigrante, un aplicante puede someter aplicaciones delante de la Corte de Inmigración, puede dar consejos legales, puede someter mociones, puede hacer ciertos tipos de
trámites legales que un amigo de la Corte no puede hacer. El amigo de la Corte tiene funciones limitadas, sin embargo son necesarias para los casos, digamos, donde no existe representación y se amerita que ese inmigrante pueda tener un poco más de su proceso. Pero aunque es muy buenas noticias, de nuevo, es importante que usted o su familiar en este caso, si no puede contratar los servicios de un abogado, que pueda buscar asesoría legal gratuita o a bajo costo. La gran mayoría de los estados tienen organizaciones que proveen este tipo de ayuda y es importante que sepa que está disponible para usted. Pero de todas maneras es una ayuda porque es una orientación. Hay muchas veces que uno conoce casos de inmigrantes que nunca tuvieron información, nunca estuvieron orientados, no sabían ni siquiera dónde se encontraban. Sí, eso va a ser esencial, sobre todo por lo menos casos de asilo. Hay muchas personas que no saben, Patricia, que una solicitud de asilo se tiene que someter por lo general dentro de un año. Las personas muchas veces no saben que, digamos, falta de recursos económicos o solo inestabilidad social en sus países de origen no es lo suficiente para aplicar un asilo. Muchas personas no saben cómo funciona el proceso de la Corte. Hay personas que van a sus audiencias estando detenidos, a sus audiencias pensando que en la primera audiencia se va a decidir todo y no es así. Entonces, esa información básica va a haber una persona que, si yo lo pudiera explicar de mejor forma, fuera más allá que de un traductor. O sea, no llegara al nivel de un abogado, pero fuera más allá de un traductor. Es alguien que no solo hablaría, pero explicaría, le dejara saber al solicitante, al aplicante, cuándo debe someter sus solicitudes, qué es lo que espera el juez de parte de esa persona, cuáles son las alternativas, pero sin entrar mucho en lo que es las opciones migratorias. Pudiera darle a ese migrante esa información básica para que por lo menos sepa en qué proceso está y ya darle tiempo después para obtener representación legal. Jesús, y cambiando de tema, ahora a muchos inmigrantes en la frontera le están entregando un formulario que es el I-220A. ¿En qué consiste esto? ¿De qué se trata ese formulario? Sí, eso es una orden de seguimiento bajo palabra. Muchísimas personas, Patricia, muchísimas personas de nuestra comunidad, sobre todo de la comunidad venezolana, cuando van a nuestras oficinas para consultas y bueno, oficinas de otros colegas, van con estos formularios y muchas personas no saben de qué se trata. Por lo general, ese solicitante o esa familia inmigrante que viene por la frontera le dan varios documentos, pero estos documentos se pueden decir que básicamente son dos cosas importantes. Uno, una notificación de que la persona tiene que comparecer a una corte de inmigración. Y lo otro es ese formulario, el I-220A. Es un formulario, se llama en inglés Order of Recognizance, o de nuevo, fuera como que un seguimiento para personas que fueron dejadas en libertad bajo palabra. Esto es un documento donde le exige a ese inmigrante que tiene que reportarse a oficinas de inmigración para que inmigración le pueda hacer seguimiento a ese inmigrante. Ahora, existen varias formas que inmigración hace seguimiento a una persona. Muchas veces se le exige al inmigrante ir a oficinas de inmigración. Ojo, esto no se trata de que usted tenga que ir a una entrevista de amigo creíble, ahí no lo van a deportar. Eso es simplemente un seguimiento que hace inmigración a toda persona que viene solicitando algún tipo de refugio por la frontera. Entonces, muchas veces inmigración pide que el solicitante y su familia vayan a estas oficinas de inmigración. Ahí básicamente le hacen preguntas básicas sobre su nombre, su dirección. También van a querer averiguar si ha tenido algún arresto mientras ha estado en los Estados Unidos, si ha tenido algún problema, pero es información muy básica. Le van a hacer firmar un documento y le van a dejar saber cuándo tiene que presentarse otra vez. Hay otras personas que inmigración ni siquiera les piden que vayan físicamente a un sitio, sino que les dan un dispositivo, les ponen un GPS o les dan un teléfono y de esa manera, por medio del celular, se toman una foto y de esa manera reportan cada cierto tiempo, una hora específica, dónde están ellos para dejarles saber a inmigración que, bueno, están en los Estados Unidos, que están cumpliendo con todas las reglas, con todas las normas, que no se han metido en ningún problema, o a veces le ponen un grillete. Y muchos de mis clientes, muchas personas dicen, wow, pero esto es incómodo y se entiende que es una situación incómoda, pero hemos
hablado muchas veces con inmigración y sabemos que ellos después de cierto tiempo tienden a quitar estos grilletes de las personas. Ahora, si usted tiene una condición médica y va más allá de un simple dolor o incomodidad, entonces sí existen maneras de pedir de inmigración que quite estos dispositivos. Pero por lo general es cuando usted lo citan de nuevo es que ya oficiales de inmigración tienden a quitar esto. Pero esto es una orden de supervisión, una orden de seguimiento para todas las personas que vienen solicitando algún tipo de amparo por la frontera. Jesús, y ya se anunciaron los ganadores de la Lotería de Visas, que por cierto Venezuela quedó excluida en esta última lotería. ¿Cómo puede una persona que haya ganado la lotería, que haya resultado ahí así como con suerte, cómo aplica a la residencia? Sí, entonces, sí, desafortunadamente, bueno, Venezuela no estuvo en ese sorteo, esta lotería de visas. Sabemos que hay muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad. Ojo, si usted tiene una nacionalidad que sí calificó y participó en la lotería de visa, entonces usted sí pudiera obtener la residencia basada en la lotería de visa por medio de esa nacionalidad que sí calificó. Entonces, básicamente a las personas se le van a dar instrucciones de parte del Departamento de Estado para cuándo ellos pueden tener sus citas consulares y de esa forma obtener su residencia al ingresar a los Estados Unidos. Ahora, la pregunta del millón, y esto ha pasado muchísimo cuando ellos publican estas buenas noticias, es, pero ya yo estoy en los Estados Unidos y ahora ¿cómo hago? ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo más importante en ese tipo de casos, Patricia, es lo siguiente. Si una persona ha acumulado estadía ilegal en los Estados Unidos, estadía ilícita, entonces esa persona no puede hacer este proceso consular porque pudiera tener problemas al salir del país para poder obtener la residencia basada en la lotería de visas. Sin embargo, sabemos de muchos casos y hemos ayudado en ese entonces cuando participó Venezuela y con otras comunidades, pero cuando la persona, digamos, tiene un proceso o vino con una visa y estando en ese proceso de visa aplicó al TPS o aplicó a un asilo, eso ampara a la persona de estadía ilegal. Y es por eso que muchas de esas personas sí son elegibles, si fueron precalificadas para la lotería de visa, son elegibles para poder aplicar a la residencia basada en la lotería de visa. Esto es, recuerden, para el 2023, pero esas personas que sí califican, o sea, fueron preseleccionadas y que no tienen estadía ilícita, entonces inmigración, específicamente el Departamento de Estado, les va a estar enviando información para aplicar a la residencia y para pautar su cita consular. Usted debe comparecer en un consulado para poder gestionar su residencia y ya ingresar como residente legal. Pero en este caso, no sería en un consulado, en el caso que sea asilo o TPS, no sería en el consulado del país de la persona solicitante, ¿no? Tiene que ser en el consulado. Si es asilo, entonces sí, tuviera que ser en otro consulado. Sabemos que en el caso de Venezuela, bueno, cuando estaba participando, estos procesos se hacían desde Bogotá, Colombia, que está bien, se pueden hacer, pero ya digamos en otros países. Y si la persona sometió asilo, no necesariamente TPS, pero con asilo definitivamente no se va a ver bien. Y entonces sí se recomienda que el proceso consular se haga en otro país donde la persona pueda asistir a una cita consular. Bueno, Jesús, y hay mucha preocupación en la comunidad venezolana porque ya septiembre está a la vuelta de la esquina y pues hasta septiembre se supone que es el periodo del TPS y todo el mundo se pregunta si lo van a prorrogar. Yo creo que sí. No ha habido ningún TPS que no se prorrogue, ¿no? No creo que nosotros tengamos la mala suerte de que no se nos prorrogue a nosotros. Sí, es muy improbable que no se vaya a extender. De hecho, los que han extendido, como hemos dicho en varias oportunidades, lo han extendido por muchos años. Y estamos hablando de TPS que fueron otorgados por situaciones que dejaron de ocurrir hace más de 20 años. Sabemos por lo menos los desastres naturales que pasaron en Centroamérica. Esto fue el huracán Mitch, hace más de 20 años que pasó esto. Y basado en eso es que todavía se sigue renovando y extendiendo esto. Entonces, yo pienso que uno de los problemas que han habido ha sido recientemente, además de la pandemia, lo que es la guerra, ha tomado mucha la atención de legisladores, de la Casa Blanca, pero esto es algo que
no veo cómo vaya a terminar, sobre todo sabiendo que todos los TPS que han otorgado, la gran mayoría han permanecido por muchísimos años y que desafortunadamente nuestro país ahorita se encuentra en una situación difícil, o sea, que está todavía atravesando una situación por la cual ellos otorgaron el TPS, a diferencia de otras comunidades que ya pasaron la situación más fuerte y aún así le siguen extendiendo esto. Entonces no veo cómo esto vaya a no extenderse, entonces hay que tener fe, tener paciencia, que yo espero en los próximos días eso se vaya a estar extendiendo. Amén, que sea así. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido esta mañana.